regulación de la respiración. Saben que ya tenemos el primer parcial de la semana que van a hacer en las horas de laboratorio. Entonces, cuando tenemos nuestra respiración normal, recordemos que lo que es la respiración normal en general ella es espontánea y es involuntaria. O sea, uno tiene que estar constantemente pensando de que tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar, tengo que respirar. ¿Okay? Se da de manera espontánea e involuntaria y en general nosotros podemos tener cierto grado de modificación voluntaria, pero ella es limitada. O sea, yo no puedo quedarme pensando de que voy a aguantar la respiración por siempre. ¿Okay? Eso no es así como que yo pudiese dejar de respirar y ahogarme por voluntad propia. Va a llegar el momento en que involuntariamente yo voy a inspirar. ¿Okay? Por eso decimos que nuestra modificación voluntaria realmente es limitada. Y una de las cosas que puede suceder entonces es que esta respiración normal se puede acelerar, se puede volver más lenta y se puede paralizar en cortos periodos dependiendo de diversas alteraciones. Cuando hablamos de la respiración normal, que es la espontánea, que es la involuntaria, ella va a estar regulada a la altura del centro respiratorio, que eso está en el tronco encefálico, ¿ok? Más o menos por debajo del pons. Ahí vamos a tener nuestro centro respiratorio, donde van a haber grupos de motoneuronas, que son las que van a enviar entonces ese estímulo a los músculos respiratorios, que son los intercostales externos y el diafragma, para contraerse, aumentar el volumen torácico, disminuir las presiones intertorácicas y que se dé el proceso de respiración. Ya cuando estamos hablando de la respiración voluntaria, o sea, yo quiero respirar profundo, ya es otro nivel. Recuerden que todo lo que son movimientos voluntarios, incluyendo ese, estaría ya regulado por la corteza motora cerebral. Igual esa corteza motora va a mandar ese impulso al centro respiratorio y el centro respiratorio entonces va a mandar las señales a los músculos intercostales externos, al diafragma, para que entonces se dé el proceso de inspiración. Entonces nosotros vamos a tener nuestros centros respiratorios, estamos diciendo que están a nivel de la mente prolongada, y de ahí entonces vamos a tener nuestras aferencias. Nuestras aferencias, recuerden que es sensorial, la parte aferente es sensorial, es la que está captando algún estímulo del medio. En este caso, ¿cuáles son los estímulos que se van a estar captando? Presiones parciales de oxígeno, presiones parciales de dióxido de carbono y cambios en el pH, ¿okay? Del medio. Y además de eso, el simple aumento de las necesidades de oxígeno que pueden haber en el cuerpo en diversas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de que yo estoy haciendo ejercicio, de que el músculo esquelético se esté necesitando grandes cantidades de oxígeno, eso también sería un estímulo aferente. Cada uno de esos estímulos vamos a ir viendo poco a poco. Y nuevamente las eferencias. Recuerden que aferente es lo que viaja hacia el sistema nervioso central. Esa parte sensorial. El eferente es el efector. ¿Y cuáles serían nuestros eferentes en este caso? Los músculos respiratorios. ¿Okay? Y ahí en la parte del centro respiratorio, la manera en la que se va a estar dando ese estímulo hacia los músculos respiratorios no cambia o no se modifica solamente con la respiración. Hay diversos procesos en el cuerpo que tienen que estar coordinados con el proceso de respiración, como la deglución, la rumia, que es el proceso de regurgitación en rumiantes. Eso lo vamos a ir viendo cuando vemos digestivo. La tos, la fonación en aquellas especies que hablan de cierta forma. Cuando hablamos no tiene que ser como estamos hablando acá, o sea, cualquier especie que haga un sonido, esos sonidos que se hacen, eso tiene que estar coordinado con el proceso respiratorio. El jadeo, que vamos a ver más adelante, es una manera de mantener controlada la temperatura corporal
lactación, el parto, el control postural, el ejercicio, o sea, todos estos procesos van a verse interregulados con lo que es la respiración también. Entonces, nuestro centro respiratorio, que estamos hablando que en un primer momento es el que controla nuestra respiración involuntaria, va a estar en el tronco encefálico y va a constar de 4 grupos neuronales que cada uno de ellos va a tener funciones diferentes. ¿Ok? Vamos a subir un poquito por acá. Confirmamos que esto se borra. Para que entiendan más el dibujo. No. Ya. Entonces nosotros tendríamos lo que es el centro medular, ¿ok? Ahí le llamo el centro medular. Ese centro medular va a estar dividido en 2 áreas o 2 grupos neuronales específicos. Vamos a tener el grupo neuronal. ¿Qué cosa? Afirmación. Vamos a tener el grupo neuronal dorsal y vamos a tener el grupo neuronal ventral. Y además de eso, entonces vamos a tener algo más arriba, así como para que entiendan, cerebelo, encéfalo, ¿ok? Vamos a tener lo que es el área neumotáxica. Y acá más abajo hacia el fondo, el área neumotáxica, y acá más abajo vamos a tener el área apnéutica. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco viendo cada uno de estos grupos neuronales, cuáles serían sus funciones. ¿Y cómo se sabe que existen estos grupos neuronales, que existen estas áreas que me están modificando la respiración, que me están ayudando a mantener la respiración rítmica? Bueno, porque se han hecho estudios de seccionamiento medular. ¿Eso qué quiere decir? Cortan la médula de ese espacio y observan qué es lo que pasa. ¿Ok? Y dependiendo de dónde se dé el corte, la respiración cambia de diversas maneras. Y por eso se dan cuenta, ok, si corté esto por acá arriba y él todavía está respirando, eso quiere decir que el proceso involuntario de respiración no es el que manda ese núcleo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él ya no está trabajando, yo lo corté y el individuo sigue respirando. Entonces ese no es el principal para iniciar la respiración involuntaria. Cuando hablamos de la respiración rítmica, más o menos como el marcapaso respiratorio está acá en el área medular. ¿Ok? Entonces vamos a ver más o menos qué es lo que se observa. Entonces, aquí lo estamos viendo así, ¿ok? Aquí lo estamos viendo como quien diría de frente. Entonces aquí tenemos los grupos neuronales, grupo neuronal ventral, grupo neuronal dorsal, ¿ok? ¿Sí? El núcleo apnéusico, el núcleo neumotáxico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Imagínense, ¿no? Tienen un individuo y se secciona la médula acá arriba, encima del núcleo neumotáxico. Si se secciona la médula encima del núcleo neumotáxico, la respiración de ese individuo va a seguir siendo normal. ¿Eso qué quiere decir? El proceso respiratorio involuntario no está controlado por el encéfalo, no está controlado por la corteza, porque yo seccioné la médula y la respiración se sigue dando. ¿Ok? Así que lo que está mandando esa señal de respiración involuntaria al diafragma y a los músculos intercostales no es el cerebro, no es la corteza. Es algo por debajo de ese corte que yo hice. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme la verdad. ¿Qué no entienden? Por encima. Por encima, la
Ajá. O sea, si yo corté, el cerebro está para allá arriba. Y si yo separé esto del cerebro, el individuo todavía respira. ¿Eso qué quiere decir? La respiración no está regulada por el cerebro. Porque si la respiración estuviese regulada por el cerebro y yo corto la conexión con el cerebro, ¿qué se esperaría que pase con la respiración? Que pare. Entonces, si yo consigo hacer un seccionamiento de la médula por encima del centro neumotáxico, como el organismo todavía respira, ¿eso qué quiere decir? No es el cerebro, no es el encéfalo lo que controla la respiración. Es algo más abajo. ¿Entendemos? ¿Ahora sí? Si yo hago el seccionamiento sobre el núcleo apnéusico, pueden pasar dos cosas diferentes. Si yo hago el seccionamiento sobre el núcleo apnéusico y los nervios vagos están normales, o sea, yo mantuve el estímulo vagal, la respiración que yo voy a tener va a ser una respiración normal. Pero si yo secciono sobre el núcleo apnéusico y además de eso yo secciono los vagos, yo voy a tener lo que se llama respiración apnéusica. La respiración apnéusica es una inspiración larga. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo neumotáxico algo tiene que ver con parar la inspiración. Porque como ahora corté el núcleo neumotáxico, mi inspiración se está volviendo más larga, entonces probablemente esa ritmicidad que yo tenía, esa inspiración normal, era regulada por el neumotáxico. Lo corté y ahora la inspiración se vuelve más larga. ¿Ok? Sí. Cortamos por encima, a nivel vulvar, a nivel aquí más o menos como de por encima de los grupos neuronales. Por encima de los grupos neuronales, yo voy a tener una respiración espontánea pero irregular. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Todavía estamos respirando, todavía el individuo está respirando. O sea, ese estímulo inicial de inspiración tiene que estar dado por los grupos neuronales, ya sea el dorsal o el ventral. Ahí no tenemos como especificidad, pero eso tiene que estar dado acá abajo. ¿Por qué? Porque yo corté todo lo que estaba acá arriba, pero todavía es respiración. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto acá abajo es lo que le da realmente el control a la respiración involuntaria. Pero es irregular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos de acá arriba eran los que estaban ayudando a mantener el ritmo, a mantener la respiración constante de inspiración y expiración en tiempos efectivos. ¿Okay? Y si yo corto entonces por debajo de los grupos neuronales, ahí ya se inhibe la respiración. Entonces, sí, estos grupos neuronales son los que me están dando el marcapaso para la respiración. Porque cuando ellos ya no existen, ahí sí no existe la respiración. ¿Entendemos eso? ¿Okay? Profe, ¿cuál corte era que se producía la inspiración larga? Cuando cortamos por encima del núcleo apnéusico, o sea, el apnéusico todavía funciona y no tenemos al vago funcionando. ¿Eso qué quiere decir? Ese estímulo, hay algo llegando por estímulo vagal, porque recuerden que el vago anda recorriendo todo mi cuerpo, hace un montón de cosas diferentes. Hay algo en ese estímulo vagal que me ayuda a mantener el proceso más o menos controlado. Porque cuando yo corté el vago también, entonces ya ahora tengo una respiración diferente, tengo una respiración apnéusica, que es esa inspiración larga. ¿Eso qué quiere decir? El vago también está haciendo algo para ayudarme a que mi inspiración sea normal. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de las funciones y luego retornamos a esta diapositiva para que la entiendan mejor. Entonces, cuando tenemos el núcleo neuronal dorsal, ¿ok? Él está bilateralmente en el bulbo raquídeo. Como ustedes ven acá, siempre lo que estamos viendo en cuanto a los grupos neuronales están pasando a ambos lados del bulbo. Bilateralmente en el bulbo raquídeo en posición dorsal, está cerca, ¿ok? Y va a estar ventrolateral al núcleo del tracto solitario también.
Y de ahí van a haber eferentes hacia mis nervios frénicos. Recuerden que el nervio frénico va a salir de cervical, ¿ok? ¿Y qué inerva el nervio frénico? El diafragma, exactamente. Entonces, mis eferentes van a salir de las cervicales hacia el nervio frénico y van a salir de las torácicas, las primeras torácicas, hasta los músculos intercostales externos. ¿Okay? Las aferentes, o sea, la información que llega al núcleo, núcleo dorsal, la información que llega al núcleo dorsal van a venir del par craneal número 9 y el par craneal número 10. ¿Cuál es el par craneal número 9? El glosofaringeo. ¿Y cuál es el 10? Exactamente. Entonces, esas señales que vienen por el glosofaringeo y que vienen por el vago pueden venir de dos tipos de receptores diferentes. Pueden venir de quimioreceptores, en este caso quimioreceptores periféricos, que hablaste el día de ayer. Quimioreceptor, si digo que hablo de un quimioreceptor, ¿qué tipo de mensaje capta? Y cuando hablamos de mensajes químicos, ¿eso qué podría ser? Pudieran ser hormonas, pero en este caso no. Caso respiratorio, que hablamos de receptores químicos, ¿qué pudiese estar captando ese quimioreceptor? Dióxido de carbono, oxígeno, ¿y qué más? Habían tres cosas importantes: dióxido de carbono, oxígeno y el pH. Entonces esos quimioreceptores van a estar agarrando información que tiene que ver con dióxido de carbono, oxígeno y pH. ¿Okay? Y además de eso vamos a tener receptores pulmonares, receptores dentro del pulmón. Vamos a tener receptores de estiramiento. A ver, algo que le diga al pulmón que te estás inflando mucho. Para. Receptores irritativos, así como cuando uno inhala un polen, exhalir eso de ahí. Diferentes tipos de receptores en el mismo pulmón. Nociceptores en el pulmón, receptores de dolor en el pulmón. Todo esto entonces van a mandar sus señales por el glosofaringeo y el vago y van a llegar al núcleo neuronal dorsal. En este núcleo neuronal dorsal vamos a tener neuronas tipo 1, que son neuronas inspiratorias, ¿ok? Que las tipo alfa se inhiben por la insuflación del pulmón y las tipo beta se estimulan por la insuflación del pulmón. Y en general, cuando ustedes leen los libros van a encontrar que se considera el núcleo neuronal dorsal como el marcapaso de la respiración, ¿ok? Son neuronas que van a tener capacidad de autoestimularse para dar el proceso respiratorio. ¿Por qué les digo que en algunos libros? Porque nuevamente la ciencia avanza y si ustedes ven literatura más nueva, la mayoría de los libros no les van a poner que es el núcleo dorsal, como que él es el que lo hace, sino que es un conjunto de trabajo entre los núcleos neuronales, entre los grupos neuronales. Pero acá nosotros, nuevamente, para que ustedes no se confundan al momento del examen y con la literatura que estamos utilizando, vamos a utilizar así como la básica viejita que nos decía que el grupo neuronal dorsal era el que daba esa ritmicidad, porque tiene neuronas que se autoestimulan. ¿Ok? Entonces podría representar lo que, o sea, lo de la neurona tipo alfa y 1, alfa y beta. Las alfas se inhiben por la insuflación, las betas se estimulan por la insuflación. ¿Y qué es insuflación? No sé. Igualmente como... Entonces nosotros tendríamos que se me van a activar esas neuronas del grupo neuronal dorsal cuando lleguen a su potencial umbral, pero ¿cómo llegan a su potencial umbral? Por autoestímulo, ¿ok? Nuevamente, ellas se autoestimulan y cuando se genera ese potencial umbral, entonces van a viajar potenciales de acción a lo que serían los nervios eferentes. ¿Cuáles son? El frénico, que va a inervar el diafragma, y los intercostales externos. El frénico sale de la cervical, los intercostales externos salen de las primeras torácicas. ¿Ok? Y mientras este núcleo se mantenga activado, va a haber un proceso inspiratorio. ¿Ok? Luego, el grupo neuronal dorsal se va a inhibir y cuando el núcleo neuronal dorsal se inhibe, se da el proceso expiratorio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
igual se va a dar el proceso respiratorio, porque él se autoestimula. ¿Ok? Mientras persistan los eferentes, igual se puede dar el proceso de respiración. ¿Cómo así? Aunque no hubiese ningún tipo de captación de cómo está el oxígeno, cómo está el dióxido de carbono, cómo está el pH, retiramos todas las aferentes, toda la información sensorial, eso no existe. Aún así se va a dar el proceso respiratorio. Profe, pero dijo que el ritmo no iba a estar tan coordinado. Puede ser que haya unas fallas en la forma. Esa es inspiración, es que en la tercera. Esa es inspiración. Entonces eso es, vamos, como les decía, vemos esto y regresamos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que si nosotros seccionamos por debajo del grupo neuronal para la respiración. ¿Por qué? Porque mi estímulo, mi marcapaso, entre comillas, vamos a llamarle marcapaso para que ustedes recuerden el concepto de autoestímulo, ya no está, ya no manda ningún mensaje. Entonces, si él ya no existe, aunque el pulmón me está diciendo, dije, hey, no me estoy insuflando, aunque el dióxido de carbono se esté aumentando, aunque el pH esté disminuyendo, aunque se necesite oxígeno, no se va a dar la respiración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cortamos por debajo del núcleo del grupo neuronal dorsal, que él es el que da el ritmo. Si él no tiene contacto con el resto del cuerpo, no se da el proceso. Y entonces, si cortamos por encima de los grupos neuronales, se da el proceso respiratorio, porque él es el que da el ritmo, él es el que dice inspira y expira, pero se da irregular. Entonces, ¿eso qué me dice? Que estas cosas acá arriba, el centro neumotáxico, el centro amniótico, entonces me ayudan a regular la respiración. No son ellos los que mandan, no son ellos los que dan el go, no son ellos el marcapaso, pero me ayudan a regular la respiración. ¿Ok? Como que existe el trabajo ahí solo de lo posible. Sí. Entonces este grupo neuronal dorsal va a trabajar en rampa. Como si en rampa es como que se va creando una acción dependiendo de lo que pasó anteriormente. Entonces se activa el grupo neuronal dorsal, lo que inicia la respiración. ¿Alguien me explica? Sí. Él se va a mantener activado más o menos 2 segundos, que es el proceso inspiratorio. Luego se va a inactivar bruscamente, lo que va a dar inicio al proceso expiratorio, y cuando él se inactiva y se expira, se reanuda el mecanismo. Se activa 2 segundos, lo que da lugar a la inspiración, se inactiva, lo que da lugar a la expiración, y repetimos y repetimos. Esta respiración automática se puede modificar por centros superiores, como la corteza. Ya estamos viendo que, aunque él dé el ritmo y él diga inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, eso puede ser modificado en cuanto a los tiempos en los que se da. ¿Ok? En cuanto a la frecuencia, en cuanto a la profundidad de la respiración. Entonces, ¿qué sería lo que me llevaría a esa inactivación del núcleo dorsal? Porque nuevamente estamos diciendo que él se inactiva. ¿Ok? Aparte de como esta señal en rampa normal, nosotros vamos a tener receptores. Recuerden que tenemos receptores, por ejemplo, mecanorreceptores en el pulmón, que van a decir que van a tener que ver con el estiramiento del pulmón. Entonces, cuando yo estoy inspirando, va a llegar un momento en que ese mecanorreceptor pulmonar de estiramiento va a decir, hey, ya el pulmón está muy lleno. Y se va a mandar entonces una señal inhibitoria al grupo neuronal dorsal. Él se va a inhibir, y cuando él se inhibe, se da la expiración. ¿Okay? Es una de las posibilidades.
Tenemos también los centros superiores, como el área neumotáxica que estamos hablando, que el área neumotáxica tiene que ver con el control del tiempo inspiratorio. ¿Okay? Luego tenemos el núcleo o grupo neuronal ventral. ¿Okay? Nuevamente él está bilateral en el bulbo. Y este va a estar también subdividido en lo que es el núcleo ambiguo y el núcleo retroambiguo. El núcleo ambiguo le va a mandar información al vago y va a controlar los músculos de la faringe, la laringe y las vías respiratorias en general. Y el núcleo retroambiguo envía información contralateral a motoneuronas que viajan al nervio frénico, y nuevamente el nervio frénico va a ser el que inerva el diafragma. Acá también tenemos neuronas inspiratorias y tenemos neuronas expiratorias que son de tipo E. Y nuevamente nos estamos concentrando en lo que dice la literatura del Sacristán, que es como la básica, ¿no? Se dice que durante la respiración pasiva, que es la normal, que es la involuntaria, que es la de siempre, el núcleo o el grupo neuronal dorsal simplemente le manda señales al núcleo ventral y él ayuda a mandar las señales a la faringe, a la laringe, a las vías respiratorias y también al nervio frénico. ¿Cuándo se activa realmente mi grupo ventral? En situaciones donde ya la respiración se vuelve más activa, como en situaciones de ejercicio. ¿Ok? Situaciones de inspiración y expiración forzada. Situaciones de expiración abdominal también. ¿Ok? Recuerden que hay ciertas especies que tienen una respiración abdominal normal, que simplemente ellos respiran así. ¿Ok? Entonces, en estos casos, si ustedes se ponen a ver qué es lo que está pasando en ejercicio, qué es lo que está pasando en inspiración abdominal, qué es lo que está pasando en inspiración y expiración forzada, hay otros músculos que tienen que activarse para que estos procesos se den. ¿Okay? No es mi respiración pasiva de siempre, que solo necesita los intercostales externos y el diafragma. Aquí hay otras cosas funcionando también. Entonces, en esos casos, él se activa y ayuda a mandar ese mensaje también para que se den esos procesos que ya son procesos activos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a decir, algo me está causando un aumento en la ventilación alveolar o en la necesidad de ventilación alveolar. Por ejemplo, ejercicio. Por ejemplo, inspiración forzada. En ese caso se van a estimular tanto mis neuronas del grupo dorsal, que son las de siempre, ¿sí?, como las del grupo ventral. En este caso sí serían ambos que van a empezar a trabajar, y el grupo ventral entonces me va a ayudar a controlar otros músculos también. Y también le va a enviar ese mensaje a los intercostales externos y también le va a mandar ese mensaje al diafragma. Cuando finaliza la inspiración forzada, igual que hablamos hace un ratito, se inactivan ambos núcleos, tanto el ventral como el dorsal. Durante la inactivación se da el proceso expiratorio, y entonces por eso es que me dicen que este grupo ventral es el que funciona en inspiración, porque si recuerdan, aquí también hay neuronas expiratorias. En el grupo dorsal solo había neuronas inspiratorias. Acá tenemos neuronas expiratorias también. Entonces, cuando él se activa, se inactivaron las inspiratorias, en el ventral se activan las expiratorias. Y cuando se activan esas expiratorias, me van a dar paso a una expiración forzada. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Se consigue ver la diferencia cuando solo está trabajando el dorsal y cuando está trabajando el dorsal y el ventral? ¿Sí o no? ¿No? De nuevo. Está trabajando el dorsal, es la respiración normal. Cuando está trabajando el ventral, él está inervando, o sea, está haciendo que se los músculos abdominales. Es una respiración
forzada. En ese caso. Sí. Aumentó la ventilación alveolar. Estoy haciendo ejercicio, va a llegar el momento en que necesito más aire. ¿Ok? En ese momento en que aumenta necesito un aumento de ventilación alveolar, ya yo no puedo tener mi respiración pasiva de siempre. ¿Ok? Si está entrando más aire y tiene que salir más aire, entonces no está simplemente habiendo un proceso pasivo de relajación del diafragma. Ahora, además de eso, por ejemplo, vamos a hablar del ser humano para que se imaginen más fácilmente, yo necesito que otros músculos me apoyen, como los abdominales. Pónganse a pensar cuando están haciendo ejercicio, están corriendo durante mucho tiempo. Va a llegar el momento en que, ¿ok? Comienzan a funcionar los abdominales también, una respiración forzada. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos de una manera normal. Se estimulan las neuronas inspiratorias del grupo neuronal dorsal, que son las de siempre, que es el marcapaso, que es lo que siempre pasa. Nada más que en este momento, mi inspiración no es normalita, no es pasiva, no es la básica. Una inspiración más forzada. Que hemos dicho que cuando yo tengo esa inspiración forzada, no son solamente los intercostales externos y no es solamente el diafragma. Hay más músculos trabajando para que suceda. Entonces, para que ese resto de los músculos se activen, yo necesito que el grupo neuronal ventral me ayude. ¿Ok? Entonces, en este caso, tanto las neuronas del grupo neuronal ventral como las del grupo neuronal dorsal inspiratorias se van a activar y van a dar paso a una inspiración forzada. ¿Ok? En el grupo ventral también hay neuronas internas. Sí. Se va a finalizar la inspiración forzada. ¿Ok? Cuando se finaliza la inspiración forzada, es más, déjenme poner que yo creo que de repente se están confundiendo porque aquí en ningún momento le dije que venía una inspiración forzada. Vamos a ver si entendemos mejor eso. Se estimulan ambos grupos inspiratorios, se da la inspiración forzada.